Bueno, muchas gracias por estar aquí. Saben, esta es la transmisión de Latinoamérica, así que estamos felices de tenerlos, estamos felices por la nominación. ¿Cuál fue el desafío más grande de esta película, conceptualmente hablando? Pues podría decirse que la composición de tratar de hacer al espectador sentir la desesperación de emular esta pérdida de audición y lograr que fuera un ritmo adecuado para que no fuera nada más un plano subjetivo, ¿no? Entonces hubieron muchos retos desde ese punto de vista. Para mí una de las cosas más llamativas y anecdóticas es que ustedes hicieron todo el sonido en el estudio de Carlos Reigadas. No se me ocurre nada más alejado de los Oscars que las decisiones que Reigadas toma como director. Entonces, ¿no? De Batalla del Cielo hasta el Oscar y con una distancia muy grande. Me imagino que les dio mucha gracia eso cuando apareció la nominación. Además de la primera alegría, por supuesto. Pues de por sí es bastante sui generis el estudio, pero creo que también el perfil de la película era muy sui generis y fue adecuado para terminar ahí. Entonces creo que todo se conjugó para que... Normalmente uno podría decir en esta película el sonido está hecho por talento mexicano, pero no es solamente eso. Genuinamente el sonido es mexicano. Tuvieron que hacer muchos foley, tuvieron que hacer muchos experimentos hasta que encontraron ese punto de poder conectar con la subjetividad de este personaje perdiendo la audición. Bueno, en realidad el equipo es principalmente, hay muchos mexicanos, aunque también tenemos una Carolina Santana que es venezolana. Claro. Nicolás Becker, que es francés. También tenemos gente que hicieron todos los incidentales de Finlandia. Entonces hay un equipo muy grande de todo el mundo y se conjugó ahí en México, y en México fue donde se terminó todo, definitivamente. Increíble, increíble. Te quiero preguntar de nuevo esto, ¿cuánto experimento hay hasta conseguir el punto específico? Porque realmente el trabajo que hicieron es increíble, es estar en la cabeza de este personaje. Definitivamente, pues sí, es mucha prueba y error, porque tienes que ir viendo cómo, una vez que tienes cierta escena, cómo va a devenir en la siguiente escena. Entonces todo el largometraje fue así, ir probando si funcionaban ciertos elementos, también dada la paleta de colores y de sonidos que teníamos, pues teníamos que probarlos todos. Y hay una gradualidad, porque el personaje empieza a perder la audición, sí, luego la pierde de golpe, luego recupera una parte, pero no la recupera como la tenía antes. No quiero spoilear la película mucho, pero es muy interesante que no es la ausencia de sonido. Es correcto. Tampoco esa era la pretensión, porque era intentar emular justamente desde una forma de cómo abordar la pérdida de audición, que no es necesariamente que se va a la vacuidad, sino pues hay una pérdida de información importante, y quizá puede ser incluso eso más desesperante, porque tienes parte de la información del sonido, pero no lo tienes todo como lo concibes antes. Entonces, maravilloso. La verdad, estamos muy felices. Merde, como dicen los franceses, no quiero que es la forma correcta de decirlo. Completamente. Es un trabajo maravilloso. Lo digo como espectador, creo que es un paso adelante en la percepción del sonido para la audiencia, y que funciona en términos dramáticos de una manera admirable. Así que, primero, antes que nada, gracias por la película. Okay. No, gracias a ustedes. Sí, me hubiese gustado darte la mano, pero bueno, estamos un poco... Lo hacemos virtual. Lo hacemos virtual. Pásenla muy bien y ojalá festejemos todos. Ok, gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias. 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 Gracias a todos. Bye.